Urgente. Zelensky desenmascaró a Trump con una sola frase. Por eso los negociadores estadounidenses aún no están en Kiev. Washington ya no es garante de la paz. Por fin, Ankara es quien pone fin a la guerra. Una alianza histórica y un ejército unificado que pondrán fin a Putin. Los rusos cometieron un grave error de cálculo. Los nuestros se infiltraron en una reunión secreta de ingenieros de guerra y derrotaron a todos. Esto hay que verlo. Kiev está construyendo su propio sistema antibalístico en el centro de Europa. Ya no se necesitan los Patriots. Occidente ha dado un paso decisivo. Ucrania lidera. Hay pánico en los pantanos. La logística está hecha trizas. La furia ucraniana alcanzó el ferrocarril vital del dictador. ¿Será que el tren blindado está ahora bloqueado? Y todo esto sucedió justo ahora. Saludos, soy Renata Aslanova y comenzamos. Urgente. Vladimir Zelensky criticó duramente a los estadounidenses. El proceso de negociación empezó a calentarse. Kiev se dirigió sin rodeos a los negociadores de Donald Trump, quienes hasta ahora no han podido llegar a Ucrania. No hay que hacer ninguna sensación especial por la visita de Jared y Witkoff, porque, en primer lugar, estamos en contacto con ellos. La segunda cuestión, considero que su visita no la necesitamos nosotros, la necesitan ellos. ¿Por qué? Porque es una falta de respeto ir a Moscú y no venir a Kiev. Además, el jefe de Estado declaró tajantemente que el presidente de la Casa Blanca, Trump, no puede ser garantía de paz en Ucrania. ¿Acaso ha vuelto a surgir una desavenencia entre los líderes de los países? El presidente Trump estará en el cargo 2 años y medio más. ¿Y qué haremos después? Según Zelensky, los representantes de Estados Unidos proponen salir del Donbass y construir nuevas líneas de defensa. Y cuando reciban una señal, por ejemplo, de nuestros socios estadounidenses, ¿acaso no se pueden construir nuevas instalaciones? Se puede. Eso lleva tiempo. ¿Pero para qué? Ellos están dispuestos a dar dinero. ¿Y para qué tendríamos que hacerlo? De este modo, en Kiev mantienen firmemente que tal escenario es irresponsable, ya que no está claro qué garantías de seguridad recibirá Ucrania a cambio. Zelensky está convencido de que una de las opciones más rápidas para poner fin a las hostilidades podría ser detenerlas en la línea del frente actual, con una posterior transición al proceso diplomático. Al mismo tiempo, subrayó que la implementación de tal escenario solo es posible con el consentimiento de todas las partes. Al mismo tiempo, Estados Unidos, a pesar de la tormenta desatada, intenta mantenerse firme y vuelve a lanzar declaraciones. Pedimos a Rusia cumplir la resolución del Consejo de Seguridad y exhortamos a ambas partes a negociar para terminar el conflicto. Al mismo tiempo, Estados Unidos, a pesar de la tormenta desatada, intenta mantenerse firme y vuelve a lanzar declaraciones. Sin embargo, parece que la diplomacia estadounidense, tras la decepción, se está apartando. Turquía irrumpe en la arena política. Un verdadero cambio histórico. Hoy mismo, Zelensky declaró con confianza que la alianza entre Ucrania, Noruega, el Reino Unido y Turquía haría de la UE la más fuerte del mundo. Turquía y Ucrania tienen un ejército más fuerte que Rusia, pero en la asociación entre Ucrania y Turquía, el ejército es más fuerte, empezando por el control del Mar Negro y terminando con el control del espacio aéreo. Parece que el centro de poder se está desplazando, y mientras Estados Unidos da un paso atrás, Turquía avanza hacia un desenlace en el que está lista para declarar la victoria de Ucrania. Sensación. Los ingenieros rusos revelaron ellos mismos los secretos de sus drones, y justo delante de un ucraniano. A primera vista, la conferencia a puerta cerrada resultó ser un completo fracaso. Entre los participantes se encontraba un representante de Ucrania, quien finalmente dejó claro que todo lo escuchado podría tener consecuencias muy graves y que su eliminación es simplemente inevitable. Colegas, ¿me oyen? Sí, puedo oírlo. Sí, aquí está la pregunta. ¿Cómo se determina el grado de rusificación de esas madres chechenas? Bueno, ¿existe algún tipo de fórmula? Apágalo. ¿O les parece bien la falta de rusificación? Todo está grabado. Así que, señores, caminen y estén atentos. Sí, tú, el calvo, especialmente tú. Los patriotas rusos Z, tras el fracaso épico, están siendo destrozados desde dentro por los suyos. Dicen, ¿cómo es posible esto en el 5º año de la llamada Operación Militar Especial? Los propios creadores de tecnologías militares, durante la conferencia, fueron más sinceros que nunca y pusieron todas las cartas sobre la mesa. En la empresa dedicada al desarrollo de drones, los ingenieros rusos discutieron la escasez de materias primas extranjeras para crear un nuevo dron.
Según ellos, en Rusia ni siquiera hay suficientes cables de cobre y alrededor del 90% de la electrónica se compra a proveedores extranjeros. Si hablamos simplemente de la parte eléctrica, el 90% siempre proviene de materias primas extranjeras. Simplemente no se produce en Rusia. Este plástico es chino, ¿verdad? Porque no hay plástico ruso. Bueno, déjeme terminar, ¿sí? Sin plástico ruso. Dmitry Anatolievich, adelante. Es difícil de creer. Ucrania, junto con sus socios europeos, está creando su propio sistema antimisiles. Me reúno con los fabricantes porque mi idea es que debemos tener un sistema europeo de defensa antimisiles. Estamos negociando con varios países, trabajando en esta dirección y les decimos a nuestras empresas, la tarea es que en un año debemos crear nuestro propio sistema de defensa antimisiles. Ahora, los costosos sistemas Patriot ya no son necesarios. El presidente confirmó directamente que es necesario salir de la trampa de la dependencia de los sistemas de defensa aérea occidentales. Los primeros acuerdos históricos ya están sobre la mesa. Todavía no hemos hablado con todos, pero ya he hablado con los países clave con los que quería discutir esto en Europa. Son aquellos países donde existe un desarrollo de la defensa antiaérea, aunque no sea antimisiles, pero de todos modos cuentan con un sistema de producción propia. Ucrania vuelve a liderar al mundo y empuja a Occidente a implementar un proyecto relámpago que puede convertirse en uno de los elementos clave de la nueva arquitectura de seguridad. Seguimos atentos al desarrollo de los acontecimientos. Urgente. En Rusia ahora mismo es un infierno. Los nuestros entraron y drones destruyeron una vía férrea clave junto a una base militar en la región de Rostov. Julia, pasa. Yo. Adelante. Julia, entra, te digo. ¿Qué se fue volando? Esto es un rastreador. Oh, allá vamos. Este sí, está volando muy cerca. Está volando. ¿Ves allá, ves? ¿Dónde apunto? Más o menos por ahí. Oye, vuela. Sí, está volando. A aproximadamente 1 kilómetro con 600 metros de este lugar se encuentra la unidad militar 22.179 y también, a unos 800 metros, durante mucho tiempo estuvo ubicada la unidad de reparación y equipamiento 3.658. No se sabe si sigue estando allí ahora. Testigos informan sobre decenas de explosiones, disparos y destellos brillantes en el cielo. La movida está a todo volumen. Segundo impacto. Aléjate o te va a dar corriente. Otro más. Eso. Por el paso a nivel. Otro más. En los chats locales se informa que en la estación Likaya hay retrasos de trenes. El gobernador regional declaró que el ataque provocó la interrupción de la red de catenarias ferroviarias. La logística del enemigo está gravemente dañada. ¿Y qué sucederá después? ¡Urgente! Momento épico. Moscú sigue sin sospechar nada. El comienzo de lo impactante. El autoproclamado presidente de Bielorrusia ha comenzado su propio juego a espaldas de su amigo ruso. Está ocurriendo algo sensacional. Estados Unidos y Bielorrusia ahora están del mismo lado. Lukashenko está preparando una opción de respaldo para sí mismo y finalmente está logrando la libertad para Minsk. Ucrania le da la mano al nuevo líder de Bielorrusia. Kiev logró algo impactante. Los primeros detalles a continuación. El velo ha sido levantado. Los aliados Minsk y Moscú ya no parecen monolíticos. Están surgiendo grietas en sus relaciones. Silenciosas, pero reveladoras. Negociaciones económicas sobre el petróleo y el gas. Intentos de Bielorrusia de actuar de manera más independiente. Contactos cautelosos con Occidente y canales diplomáticos propios. Horror. Bueno, es un horror, pero no un horror. Lukashenko habla cada vez más en términos de equilibrio y no de total dependencia. Y justo ahora parece que está comenzando un verdadero movimiento. La verdad es que obviamente a Putin esto no le va a gustar. En Minsk, la distancia con Moscú está aumentando, y ahora no solo en la retórica, sino también en acciones prácticas. Dentro del país, crecen los sentimientos de cansancio por la dependencia y la búsqueda de un equilibrio político propio. Me sorprende mucho, como lo saben ustedes. O tal vez lo mencioné en algún lado. El equilibrio regional comienza a tambalearse. Bielorrusia intenta dejarse más espacio para jugar de manera independiente.
Pero, a decir verdad, Lukashenko da los primeros pasos mirando por encima del hombro. Mire, soy historiador. ¿Saben? Soy historiador. Soy historiador. Ahora Kiev va a por todas y ayuda a poner en marcha un proceso irreversible que podría desplazar al líder autoproclamado Alexander Lukashenko. Para nosotros es realmente importante mantener relaciones con los representantes de la Bielorrusia democrática. Creemos que llegará el momento en que Bielorrusia, una Bielorrusia democrática, se convertirá en el cuarto participante del Triángulo de Lublin. Ucrania, de hecho, está invirtiendo en otra Bielorrusia, no en el régimen, sino en la alternativa. El nuevo y lo más importante, legítimo presidente de Bielorrusia ya ha sido elegido con la ayuda de Kiev. Volodymyr Zelensky le estrechó la mano. Todo el mundo contuvo la respiración. Es más, a puerta cerrada ya se está discutiendo abiertamente la posibilidad de iniciar un proceso penal contra Lukashenko, lo que añade aún más tensión a la situación. Cada nueva señal entre bastidores solo refuerza la sensación de que la presión política sobre Minsk está entrando en una nueva fase, mucho más dura. Con la ayuda de la oposición bielorrusa, Ucrania podría iniciar el procedimiento para poner a Lukashenko en busca y captura internacional. Los gestos políticos han terminado, la paciencia de Kiev se ha agotado por completo. El presidente de Ucrania criticó públicamente y sin rodeos a Lukashenko en directo. La dura y emotiva declaración de Zelensky sacudió el ambiente y puso a todos en alerta. Por ahora, el Spitz blanco de Lukashenko tiene más derechos que el pueblo de Bielorrusia. Desafortunadamente, en el año 2020 hubo una oportunidad de cambiar esto, y estoy seguro de que habrá otra oportunidad. Pero en ese momento simplemente no hubo suficiente apoyo para los bielorrusos, y ahora todos sentimos lo mucho más difícil, más costoso y más peligroso que se ha vuelto para todos debido a la dependencia de Bielorrusia de Moscú, que no ha disminuido. Y esto aún no es el final del gran juego. En estos momentos, Ucrania y Occidente están formando una vía política alternativa para Minsk. El presidente de Estados Unidos hace su jugada. Los actores externos añaden nuevas capas de influencia. Y aquí está la aparición del jugador principal. Donald Trump también intenta arrancar a Alexander Lukashenko de los brazos del Kremlin, contactos directos con la Casa Blanca y los primeros acuerdos serios. Estados Unidos suaviza las sanciones contra las principales estructuras del sector financiero bielorruso y Belaruskali, abriendo la puerta a un cauteloso deshielo. En respuesta, Lukashenko da un paso sonado, la liberación masiva de presos políticos. Y este no es el primer intercambio de este tipo. Un escenario similar se desarrolló también a finales del año 25, cuando la amnistía por parte de Minsk también fue acompañada por un levantamiento parcial de las sanciones. Y ahora viene lo más interesante. En Washington ya no descartan que Lukashenko pueda encontrarse cara a cara con Trump. Y no en cualquier lugar de manera formal, sino en la Casa Blanca o incluso en Mar-a-Lago. Sin embargo, al bigotudo bielorruso aún le queda mucho para alegrarse. Lukashenko no tiene muchas opciones en este momento. Washington abre los brazos para asfixiar. Por esto habrá que pagar con lealtad. Los analistas advierten que esta es una carta estratégica que puede hacer que Minsk dependa financieramente de las decisiones de Washington. En otras palabras, la Casa Blanca puede obtener palancas de influencia allí donde antes dominaban exclusivamente Moscú y Pekín. Cabe señalar que China es el principal rival geopolítico de Estados Unidos. ¿Qué está ocurriendo realmente? Washington está jugando un juego delicado y arriesgado, intentando debilitar la posición de Rusia en Europa, desplazar a China de entre los aliados clave y reformatear el mapa político de la región. Parece que se avecina un cambio importante. Sin embargo, la situación en Minsk es mala, por lo que Lukashenko ahora se ve prácticamente obligado a equilibrarse entre Moscú y Washington, y este juego se vuelve cada vez más tenso. El Kremlin, al parecer, sintiendo que algo no va bien, refuerza aún más su control. La presencia militar y los rumores sobre el despliegue de activos estratégicos cerca de Minsk solo aumentan la tensión. En el entorno de Lukashenko se percibe la sensación de que el sistema está sobrecalentado y puede resquebrajarse en cualquier momento. Y de inmediato aparece nueva información de gran repercusión. Parece que Putin una vez más intenta actuar a través de Lukashenko. El bielorruso Demur escribe que Bielorrusia podría volver a convertirse en una plataforma para un posible ataque contra Kiev. Según estos datos, en el Kremlin la decisión ya está prácticamente tomada y Lukashenko cada vez más parece un jugador limitado en sus acciones dentro de un juego ajeno. Si al final Vaska tendrá fuerzas suficientes para romper las cadenas y tomar una decisión definitiva, solo el tiempo lo dirá. Tesorería vacía. Moscú admite el colapso. Las reservas de Rusia están en cero. La economía rusa convulsiona.
¿Qué pasará mañana? Mientras el Kremlin miente sobre la estabilidad, el dinero ruso se agota en la guerra. ¿Cuánto paga Moscú por su agresión a Ucrania y por qué el rublo ya no tiene salvación? Vea los detalles. En la noche del 18 de abril, las fuerzas de defensa de Ucrania atacaron de inmediato 4 objetivos estratégicos en el territorio del país agresor, según informó el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Como resultado del ataque, se desataron incendios de gran magnitud en las refinerías de petróleo de Syzran y Novokuybishevsk, en la región de Samara. También fueron atacados la estación de bombeo de petróleo Tikaretsk en el krai de Krasnodar y la terminal RPK Vysotsk Lukoil 2 en la región de Leningrado. El mando de las fuerzas de sistemas no tripulados de las Fuerzas Armadas de Ucrania señaló que, tras cada uno de estos ataques, el sistema logístico del enemigo pierde la capacidad de garantizar la exportación ininterrumpida de productos petrolíferos, y los resultados de este trabajo ya se sienten en el frente. Cuantos menos recursos tenga el enemigo, más oportunidades tendrán las unidades ucranianas. Como resultado de los ataques ucranianos a la infraestructura petrolera de Rusia, el país agresor pierde diariamente alrededor de $100 millones, según cálculos de las fuerzas de sistemas no tripulados. En particular, tras los daños a la infraestructura de la terminal Sheshkaris en la zona de Novorossiysk, el enemigo intentó redirigir los flujos hacia Tuapse. Esto se tuvo en cuenta al planificar la operación. El 16 de abril, las fuerzas de defensa atacaron la refinería de Tuapse, lo que provocó un gran incendio que continúa hasta ahora. Del comunicado de las fuerzas de sistemas no tripulados de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Telegram. Las reservas de la economía rusa se han agotado en gran medida y la situación a nivel macroeconómico es más difícil que en años anteriores, reconoció el ministro de Desarrollo Económico de Rusia, Maxim Reshetnikov. Y el intento de reducir el déficit presupuestario a través del aumento de impuestos, según él, se ha convertido en una carga adicional para las empresas. Es característico que él haya llamado a las personas el recurso más escaso del país. Sobre la crítica escasez de personal también habló la jefa del Banco Central, Elvira Nabiullina. Y la dinámica de este proceso se refleja en los informes del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Desde hace varios meses, las fuerzas de defensa de Ucrania eliminan más personal enemigo del que Moscú logra reclutar. Y las Fuerzas Armadas también destruyen la logística del enemigo, ubicada a una distancia de 100 a 200 kilómetros, así como puntos clave del potencial exportador y de refinación de petróleo. Es decir, si esta misma intensidad continúa, entonces mi pronóstico, incluso siendo optimista para Rusia, es que todo podría terminar no en el último cuarto trimestre, sino ya en el tercero. Es decir, literalmente, en unos pocos meses más, el potencial de la economía de Rusia se desinflará considerablemente. Rusia aún podría beneficiarse del debilitamiento de las sanciones estadounidenses, pero no debería contar con obtener superganancias, según los expertos. La nueva licencia del Departamento del Tesoro de EEUU estará vigente hasta el 16 de mayo. Se refiere al petróleo cargado en buques antes del 17 de abril y se aplica exclusivamente a los lotes que se encuentren en tránsito, explicaron en el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Se permiten las transacciones que normalmente acompañan y son necesarias para la venta, entrega o descarga de dicho crudo o productos petrolíferos. La flexibilización incluye transacciones relacionadas con la seguridad, el amarre y el fondeo de buques que transportan dicho crudo o productos petrolíferos. De la publicación en el sitio web del Departamento del Tesoro de EEUU. El petrolero Dana, perteneciente a la flota fantasma rusa y que fue interceptado en marzo por las fuerzas navales francesas, pagó una multa y abandonó las aguas territoriales de Francia. Ahora se dirige a China, informaron en la prefectura marítima. El tribunal declaró culpable al propietario del barco por utilizar una bandera falsa. Este es ya el tercer buque de la flota fantasma rusa detenido por Francia. París tiene la intención de endurecer las sanciones para los infractores como parte de la lucha contra la flota fantasma rusa, informó el canal France 24. El nuevo proyecto de ley prevé penas de hasta 2 años de prisión y una multa de 300.000 euros. La sanción puede aumentar hasta 7 años de prisión y una multa de 700.000 euros si la vida de las personas a bordo del barco está en peligro. Hasta el 14 de julio, este proyecto de ley debe ser examinado por el Parlamento francés. Y las sanciones son parte, digamos, de un concepto triple de presión sobre Rusia.
Esto incluye acciones militares por parte de las Fuerzas Armadas ucranianas, pasos políticos y el régimen de sanciones. Es decir, solo de manera integral podemos esperar algún avance hacia nuestro objetivo, digamos, el fin de la agresión contra Ucrania. El 20º paquete de sanciones de la Unión Europea podría reforzar significativamente las sanciones contra la flota fantasma rusa. Hungría lo bloqueó durante mucho tiempo. Ahora, el ministro de Asuntos Exteriores de Eslovaquia, Juraj Blanár, declaró: Bratislava se opondrá al nuevo paquete de sanciones de la UE hasta que se reanuden los suministros de petróleo ruso a través del oleoducto Druzhba. Karina Loloyan para el canal de televisión Freedom. Mientras tanto, la tan promocionada ofensiva del Kremlin se ha estancado. Debido a las enormes pérdidas, el ejército de Putin se ha estrellado contra nuestra defensa y se ha detenido por completo. ¿A qué pasos insensatos recurre el dictador acorralado para tapar los huecos en el frente? Vean a continuación. El plan de reclutamiento de contratistas para la guerra contra Ucrania en Rusia está al borde del fracaso. Este año, el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa esperaba atraer a 409.000 personas. Eso equivale a aproximadamente 35.000 al mes. Sin embargo, el ritmo real de la movilización rusa es considerablemente menor. En lugar de los 1.100 esperados, 1.150 contratos diarios en los 3 primeros meses de 2026, el promedio diario de quienes firmaron un contrato fue de poco más de 940. Al mismo tiempo, hay que recordar que la cantidad de personas que firmaron un contrato no es igual a la cantidad de quienes realmente llegaron a la unidad. En términos generales, si la tendencia continúa, Rusia podría quedarse corta en un 16% o más de 65.000 personas, según el artículo de la publicación UDF. Al mismo tiempo, las pérdidas del ejército ruso en el frente siguen siendo elevadas. Solo en marzo, Rusia perdió alrededor de 35.000 militares. El ritmo de reposición del personal ya no cubre el nivel de pérdidas, lo que genera una presión adicional sobre el sistema de reclutamiento. Al mismo tiempo, las Fuerzas Armadas de Ucrania se fijan nuevos objetivos aún mayores para eliminar ocupantes cada mes. Más de 35.000 ocupantes fueron retirados del campo de batalla. ¿Qué significa esto? Esto significa que las fuerzas de defensa están adquiriendo capacidades, cumpliendo la tarea que fue definida y comunicada a las tropas, es decir, acercarse a la marca de 50.000 ocupantes eliminados en la línea de contacto de combate por mes. Si destruimos a más de los que ellos logran reponer mensualmente, y de hecho hemos eliminado a más, como consecuencia, sus planes y acciones para la implementación se vuelven imposibles porque no tienen con quién avanzar activamente. Debido a la falta de personal, el Kremlin se ve obligado a recurrir al llamado contingente especial, es decir, a convictos, personas bajo investigación o procesados. De este modo, en Rusia se aplican activamente las enmiendas al Código Penal adoptadas en el año 2024, que permiten la liberación condicional o total de los acusados y condenados que hayan firmado un contrato con el Ministerio de Defensa, hayan sido condecorados o dados de baja del servicio militar tras resultar heridos. Al menos 263 rusos fueron condenados a penas condicionales o liberados de las colonias penitenciarias por estos motivos. Entre ellos, hay acusados y condenados por tráfico ilegal de drogas, agresiones, robos, fraudes, atracos, conducir en estado de ebriedad, corrupción, así como al menos un condenado por violación, 13 acusados de asesinato y 11 acusados de causar lesiones corporales graves que resultaron en la muerte. Del artículo del medio Verstka. El Kremlin también actúa a través de las universidades, que ya funcionan como instrumentos de reclutamiento. Según The Moscow Times, se exigió a los centros principales enviar a la guerra al menos al 2% de sus alumnos. Y en la Universidad Tecnológica de Rusia, en medio de los intentos de obligar a los estudiantes a unirse al ejército, endurecieron drásticamente las reglas de expulsión. Ahora, un solo atraso académico puede ser motivo de expulsión de la universidad, mientras que antes el umbral crítico era de 5. Anteriormente, a los estudiantes que estaban al borde de la expulsión se les ofrecía una elección: perder su lugar en la universidad o firmar un contrato para servir en las unidades de drones. Ahora, la propia Federación Rusa establece ese límite de expulsión.
De este modo, el sistema de reclutamiento para el ejército deja de ser voluntario y cada vez se parece más a una movilización encubierta, señalan los expertos. Las autoridades toman estas medidas únicamente porque temen mucho llevar a cabo una movilización total. Así que, en consecuencia, seguramente aquí aparecerán nuevas medidas ideadas por las autoridades para posponer ese momento. Bueno, no hay ninguna opción, digamos, de un buen desenlace. Por eso todo esto, de una forma u otra, termina volviéndose en contra de las autoridades. Las tropas rusas, el mando ruso, están intentando ahora también todo tipo de asaltos suicidas, sí, cuando en realidad las personas no importan y simplemente las lanzan casi sin armas contra las ametralladoras. Por eso, claro, la gente se acaba. Otra fuente para reponer el personal son los extranjeros. Rusia planea atraer este año al menos 18.500 ciudadanos de otros países. Sin embargo, también aquí surgen problemas. Varios países están oponiéndose activamente al reclutamiento de sus ciudadanos para la guerra, lo que reduce este canal de reposición para el ejército ruso. Como resultado, el Kremlin se ve obligado a reunir literalmente un ejército en todas las direcciones posibles, desde prisioneros hasta estudiantes y migrantes. María Sheluchenko para el canal Freedom TV. Aquí damos por concluido nuestro número. Seguimos atentos a los acontecimientos más recientes para informarles primero. No olvides suscribirte. Nos veremos.